Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes familias. Aquí la seño entra nuevamente a sus hogares para explicar la tarea de los chicos de tercero. Así que se van a encontrar chicos con esta hoja, esta y parte de otra más que viene después, esta que está acá arriba. Lo que ustedes van a hacer es, los que hayan podido imprimirla, pegarla en el cuaderno de clase y si no, pueden también copiar desde la fecha hasta donde está el puntito negro, o sea, lo que está antes, arriba del título que dice página 20, para que sea más cortito. Lo ideal es que ustedes lo puedan leer o si no, que alguien en casa les pueda leer o también pueden mirar este video para recordar lo que ya hemos trabajado en la clase anterior, que fue sobre el formato del cuento, o mejor dicho, las partes del cuento. Entonces, si ustedes se recuerdan, el cuento que estuvimos nosotros trabajando, a ver, acá yo lo tengo a mano, se llama el cuento de Irulana y el Ogronte, que ustedes estuvieron dibujando los personajes. Bueno, entonces vamos a tratar de recordar las partes o el formato del cuento, que ahí está escrito en la fotocopia, acá que tiene numeritos 1, 2, 3, 4, 5. Dice así, la primera parte del cuento se llama título. Encontramos en todo cuento, arriba, en la tapa, el nombre, o sea, el título del cuento. Después aparece el nombre y el apellido del autor o la autora que escribió el cuento. Esa sería la segunda parte. Después están los personajes, porque yo cuando abro el libro y empiezo a leer, me empiezan a nombrar a los personajes. Entonces, el que lo nombran muchas veces, ese es el personaje principal. Y como dijimos en la última clase, también los podemos ver acá en la tapa. A esos que casi siempre se los nombra mucho. En este caso era Irulana y el Ogronte, los principales. Y los secundarios serían los otros personajes que a veces aparecen en acción en los cuentos, que no aparecen muchas veces, sino algunas veces en las hojas en las páginas del libro, del cuentito. Así que acá dice que yo los invito a tratar de realizar una historia propia, o sea, de inventar ustedes su propio cuento, pero un cuento donde no haya un ogronte. Así dice el título, una historia sin ogronte. O sea que ustedes van a inventar otro personaje diferente. Y ahí dice que sabiendo esto de las partes del cuento o el formato del cuento, tienen que saber que nos pueden ayudar esto que se llaman los borradores. Yo no sé si por ahí con la seño Mayra el año pasado o el anteaño trabajaron con borradores. Pero bueno, les explico yo ahora de qué significa eso. Los borradores serían como las hojas en blanco, cuando utilizamos un lápiz negro y escribimos ahí nuestras primeras ideas sobre el cuento que vamos a inventar, que vamos a crear. Así que en la página 20 del libro de prácticas del lenguaje, donde encuentran acá el título mismo que la seño puso en la fotocopia, se van a encontrar acá con unos recuadros, ¿ven? Esos recuadros les van a ayudar a ustedes a hacer sus borradores, sus primeros borradores a modo de prueba-error. Porque ahí se nos permite, por ahí, si no nos salió bien la escritura o lo que quisimos decir, podemos tachar, podemos borrar y podemos volver a pensar y escribir de nuevo. Cuando estamos ya decididos o decididas de lo que estamos queriendo decir para que ese texto quede en el cuento, ya en una hoja nueva, bien escrito, entonces ahí se va a poder utilizar estos borradores. Entonces dice ahí,
Realizá, dice, con ayuda de los borradores, las actividades de la página 20 y 21 para hacer el cuento, tu propio cuento. Entonces acá, en la página 20, en la actividad 1 dice, anota las ideas que tenés para escribir tu propio cuento. Y ahí debajo van a haber 5 preguntas que están escritas en una hoja borrador. Entonces acá van a encontrar diferentes preguntas, ¿no? Que ustedes las van a ir leyendo, ¿no? La primera pregunta que está en el primer borrador dice, ¿qué personajes tendrá tu cuento? Entonces ustedes ahí tienen que tratar de pensar, a ver, ¿qué personaje les gustaría que estén en el cuento que van a inventar? Puede ser, por ejemplo, como dice acá, un personaje parecido al que está acá. Puede ser Irulana o una nena, o puede ser una mamá, o puede ser una tía, una abuela, puede ser un objeto también, o un animal, que sirva como personaje del cuento, ¿sí? Puede ser una planta, dice también acá, o un ser de otro planeta, lo que a ustedes se les ocurra. Después, en la segunda hojita o en borrador, está la otra pregunta que dice, ¿quién será el personaje más valiente? O sea, el personaje bueno de la historia, el personaje principal. De todos esos que ustedes pusieron acá, en la primera, tienen que elegir uno que va a ser el bueno de la historia, el personaje central del cuento. Después, en el tercer borrador hay otra pregunta que dice, ¿dónde va a transcurrir la historia? ¿En un pequeño pueblo? ¿En una montaña? ¿En un pueblo a orillas del mar? Ustedes eligen uno de esos lugares o por ahí otro lugar que se les ocurra. Me lo escriben ahí como modo de título, ¿sí? Después, el otro recuadro donde está la pregunta y donde esto también es un borrador, dice, ¿habrá un personaje temible, además del Ogronte? ¿Quién es? ¿Será un gigante horripilante, malo, malvado, tal vez un rey maldito o un peligroso dragón? Bueno, pueden elegir esos, un dragón, un rey, un personaje capaz de otro planeta pero que es maldito. Bueno, ahí ustedes lo escriben. ¿Quién será? Me tienen que poner. Pueden poner un nombre, algo que ustedes inventen, ¿sí? Pero tiene que servir de malvado en la historia. Después el último borrador o la última hojita en blanco tiene esta pregunta. ¿Cómo se defiende el pueblo de este malvado, de este personaje que dijimos que es malo? ¿Quién lo logra vencer? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿quién lo logra vencer de los personajes que escribieron en el primer borrador? ¿Sí? Tienen que tratar de elegir. Teniendo esas ideas así previas, van a dar vuelta a la hoja del libro y acá en este espacio en blanco van a encontrar acá arriba otro, como un cuadradito, un rectangulito donde aparece todo en color verde, donde hay un renglón. Ustedes ahí pueden escribir el título que les gustaría poner a la historia que inventaron, al cuento que inventaron. Y después acá tienen renglones en blanco donde pueden empezar a escribir. Entonces, acá hablaba de los personajes, acá cuál era el personaje bueno, después acá en qué lugar. Bueno, casi siempre cuando leemos un cuento, siempre empieza así, por ejemplo. Todo comenzó una mañana de invierno, puede ser, o había una vez, en un lugar lejano, en un país del nunca jamás. Así, cosas así casi siempre se empiezan en los cuentos. Entonces ustedes ahí también tienen que ser creativos y a ver
de pensar un poquitito cómo les gustaría que empiece el cuento. Con diciendo había una vez, un día de sol a la mañana, y ahí van diciendo quién es el personaje, ¿no? Lo van describiendo, cómo se llama, qué realiza, si es amigo de alguien, y después ahí van diciendo la situación, el problema, qué problema hubo en la historia, y a lo último cómo se solucionó, ¿sí? Y tienen que notarse el personaje que es malo también. Así que bueno, una vez que tienen todo eso con el título, abajo de todo van a poner quién escribió el cuento. En este caso va a ser el nombre de ustedes. Si es, por ejemplo, si yo lo escribo yo, voy a poner Alicia, mi apellido es Ríos, así que pondría autora Alicia Ríos, por ejemplo. Pero si es una nena, pone autora. Si es un nene, autor, ¿sí? Nombre y apellido de quien lo escribió. Y después, si sobró un lugar, lo pueden dibujar ahí algo referido al cuento, o si no, esta hoja donde va arriba el título y después acá la escritura de la historia con autor o autora, poner el nombre, apellido de los que escribieron, que serían ustedes, y debajo el dibujo referido a lo que escribieron, lo pueden hacer, si no alcanza acá, en el cuaderno de clase. Y esa sería la tarea de hoy, poder de alguna manera ensayar cómo serían los borradores, ¿no? Recuerden que un borrador es para tomar nota o para escribir una idea principal o una idea que voy viendo desde mi cabeza o en mi corazón, y después puedo tachar, puedo borrar, puedo volver a escribir, y eso me ayuda a tener un texto mejor escrito. Por eso después acá lo ponen todo bien en orden, ¿sí? Para que se entienda cuando quizás le querramos leer a alguien o decirle a alguien, ¿te gustaría leer mi historia? Y bueno, ahí si se entiende significa que la escribieron bien. Así que bueno, esa es la tarea de hoy. Así que manos a la obra, a ensayar cómo somos escritores en los borradores y también en una hoja en blanco nueva, y firmar que somos nosotros los autores y también los que de alguna manera queremos plasmar con el dibujo de la historia. Así que bueno, les deseo lo mejor en esa creatividad, que salgan lindas las ideas, que puedan, tal vez con ayuda de mamá o de papá, de alguien en casa, de algún hermano mayor, hermana mayor, poder guiar en crear estas historias. Espero leerlas uno de estos días cuando me entreguen los cuadernos o lleguen a mis manos las tareas. Los quiero mucho, chicos, les mando un beso grande. Síganse cuidando, Besito.